Hoy vamos a hablar de un duelo legendario. Dos generales brillantes, frente a frente en el campo de batalla más hostil que se pueda imaginar. Esto es Rommel contra Montgomery en la Guerra del Desierto. Pero a ver, antes de meternos con ejércitos y tanques, tenemos que hablar del verdadero protagonista de esta guerra. Y no es una persona, es el desierto del norte de África, un enemigo brutal que en realidad era el que ponía todas las reglas. Así que nuestra primera parada es precisamente ahí, en ese escenario, un entorno extremo que llevó a soldados y máquinas hasta su límite absoluto. Pensadlo por un momento. Luchar con un calor que te abraza de día y un frío que te congela por la noche. De repente, una tormenta de arena. Y no es solo que te quedes a ciegas, es que esa arena se mete en los motores de los tanques y los destroza. El agua era más valiosa que las balas. Por eso, controlar los puertos de la costa no era una opción, era una cuestión de pura supervivencia, porque todo, absolutamente todo, llegaba por mar. Y en medio de este caos, de este escenario tan increíble, aparecen nuestros dos protagonistas. Dos líderes que no podían ser más distintos. Un auténtico choque de estilos y estrategias. Para entender a Rommel, primero hay que saber qué era el famoso Afrika Korps. No era un ejército cualquiera, era una fuerza de élite alemana enviada para ayudar a sus aliados italianos, que se hizo legendaria casi al instante por lo increíblemente eficaz que era luchando en el desierto. Y aquí los tenemos, cara a cara. Por un lado, Erwin Rommel, el zorro del desierto, un genio de la improvisación, de la velocidad, de los ataques por sorpresa y además dirigía desde la mismísima línea del frente. En la otra esquina, Bernard Montgomery, todo lo contrario, un tipo metódico, un planificador obsesivo. Su lema era no atacar hasta tener una ventaja aplastante y un plan perfecto del que nadie se podía desviar. Pero ojo, que esto no va solo de dos generales. La Guerra del Desierto fue, por encima de todo, una guerra de máquinas. Y más importante aún, de la capacidad para mantenerlas funcionando en medio de la nada. Si el desierto era un mar de arena, los tanques eran los barcos de guerra. Al principio, los Panzer alemanes tenían ventaja, eran mejores. Los británicos tenían tanques como el Matilda, una fortaleza con orugas, muy duro, sí, pero lentísimo. ¿Qué cambió el juego? La llegada masiva de los tanques Sherman de Estados Unidos. Quizá no eran los mejores en todo, pero eran fiables y llegaron a miles. La producción en masa inclinó la balanza. Y con esto llegamos al punto clave de toda la campaña. Porque da igual lo bueno que sea tu tanque si no tienes gasolina. Y esa fue la gran diferencia. Los aliados, con el poderío industrial de EU y el control del mar, tenían un flujo casi infinito de suministros. Rommel, en cambio, vivía en una escasez constante, siempre pidiendo combustible. Esta frase lo clava. Mientras los tanques de Montgomery estaban siempre listos, la Marina británica hundía un barco de suministros alemán tras otro en el Mediterráneo. El resultado, los potentes Panzers de Rommel se quedaban parados, sin gasolina, en medio del desierto, convertidos en blancos fáciles. Al final fue la logística, el simple arte de llevar cosas de un sitio a otro, lo que de verdad ganó esta guerra. Toda esta tensión, este choque entre el zorro y el metódico, entre la escasez y la abundancia, estaba a punto de estallar en una sola batalla, una que cambiaría el curso de toda la Segunda Guerra Mundial. El lugar se llamaba El Alamein, y su geografía lo era todo. Al norte, el mar. Al sur, una zona de sal y arenas movedizas imposible para los tanques. Esto creaba un cuello de botella. No había espacio para las maniobras de Rommel. Por primera vez, la única opción era un choque frontal, brutal y directo. Y Montgomery, fiel a su estilo de no arriesgar, decidió empezar a lo grande. El 23 de octubre de 1942, más de 1000 cañones británicos abrieron fuego a la vez. El estruendo fue tan bestial que se cuenta que se escuchó a cientos de kilómetros. Así de contundente fue el inicio de la batalla. Pero los alemanes habían preparado una bienvenida infernal. Crearon unos campos de minas gigantescos, con 500.000 de ellas. Los propios soldados alemanes los llamaban los jardines del diablo. Y claro, antes de que los tanques pudieran avanzar, la infantería aliada tenía que abrir pasillos en esa trampa mortal, a menudo con sus propias manos y bajo fuego enemigo. El plan de Montgomery era muy Montgomery. Simple, metódico y brutal. 1. La artillería machaca al enemigo. 2. La infantería limpia el camino de minas. 3. Los tanques entran a rematar la faena. Sin sorpresas, sin genialidades, pura fuerza bruta, perfectamente organizada.
Y por si fuera poco, los aliados tenían un as en la manga. Habían descifrado los códigos secretos de la máquina alemana Enigma. Esto significaba que Montgomery leía los mensajes de Rommel. Sabía dónde estaban sus tropas y sobre todo conocía su desesperada falta de combustible. Conocía la debilidad exacta de su enemigo antes de lanzar el primer golpe. La derrota en el Alamein fue el principio del fin para el Eje en África. Lo que siguió fue una persecución implacable a través del desierto. El plan aliado era una trampa perfecta. Mientras Montgomery empujaba al Afrika Korps desde el este, una enorme fuerza estadounidense y británica desembarcó por el oeste, en la Operación Torch. Rommel, el maestro de la maniobra, se vio de repente atrapado en una pinza gigante sin escapatoria. El resultado final fue una catástrofe para el Eje. En mayo de 1943, más de 200.000 soldados alemanes e italianos se rindieron en Túnez. Fue una de las mayores derrotas de Alemania en toda la guerra. La campaña del norte de África no fue solo una serie de batallas. Fue una auténtica escuela de guerra que dejó lecciones cruciales para el resto del conflicto. Las lecciones fueron muy claras. Se demostró que la logística podía derrotar al genio táctico. Se aprendió que sin control del área, tus fuerzas en tierra están vendidas. Y lo más importante, esta victoria en África abrió la puerta para el siguiente gran paso, la invasión de Europa a través de Italia. Y nos vamos con esta pregunta. El duelo entre Rommel y Montgomery nos deja una reflexión que va más allá de la historia. ¿Qué pesa más en la balanza de la victoria? ¿La brillantez de un comandante o la capacidad de una nación para producir y abastecer a su ejército sin descanso? La respuesta, quizás, se encuentra en las arenas de El Alamein. Gracias por acompañarnos.